Buenos días. Por favor, pueden tomar asiento y damos comienzo al acto. Querría saludar especialmente al señor presidente, don Felipe González, bienvenido a esta casa, secretario de Estado, Fernando García Casas, señor ministro, don Hugo Martínez, secretaria general, doña Rebeca Greenspan, a los ponentes que van a participar, don Óscar Santamaría, doña Níede Díaz, Luis Alejandro Sintes, el general Víctor Suances, el embajador Iago Pico de Coaña, señores diputados, senadores, embajadores, directores y altos cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio de Defensa, señoras y señores, hace 25 años se firmaron los acuerdos de paz de Chapultepec, que concluyeron y que culminaron un complicado proceso negociador que acabó felizmente con un conflicto armado cruento, larguísimo. Supuso aquello un hito en la historia de Centroamérica, por supuesto de El Salvador y de toda América Latina, y España estuvo presente en el proceso como país amigo de El Salvador y después en la ejecución o la llamada implementación de los acuerdos. Con este motivo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador y la Casa de América han querido celebrar este acto como homenaje a aquella firma y como reflexión para saber qué sucedió después y en qué situación se encuentra ahora mismo El Salvador. El acto, como saben ustedes, consistirá en 3 partes: una inauguración, una mesa redonda y finalmente la clausura. Y para empezar el acto tiene la palabra el secretario de Estado, don Fernando García Casas. Sean muy bienvenidos a este acto de conmemoración del 25 aniversario de los acuerdos de paz. El canciller salvadoreño, señor Hugo Martínez, con quien he tenido el honor de estar hace unos días en El Salvador, suele decir, y ayer cerramos el 400 aniversario de las conmemoraciones de Cervantes, que las amistades ciertas nunca son turbadas por las dificultades. Y las amistades ciertas realmente existen y durante todos los gobiernos de la democracia entre El Salvador y España. También al inicio me gustaría decir para el presidente González que durante 4 años me cumplió el honor de ser miembro en el Departamento Internacional de su gabinete y que ahora que tantos muros se quieren construir contra toda una región, incluso desde otras zonas de Oriente Medio, se alienta a los mismos. De él aprendí pues, el ser forjador de la paz y recuerdo haber participado modestamente en nuestros encuentros con Yitzhak Rabin y Simón Pérez, tan recordados en el Camino de la Paz. Celebramos que un 16 de enero de 1992, hace 25 años, en el castillo de Chapultepec, en México, se puso fin a una confrontación fratricida. Conmemorar y recordar es una parte de la tarea que nos cumple hoy, pero también proyectarnos hacia el futuro de lo que será El Salvador y hacia el futuro de lo que serán tanto las relaciones bilaterales como nuestra inserción en la comunidad iberoamericana y en los mecanismos de diálogo entre Europa y Centroamérica y toda la región latinoamericana. Para nosotros, como españoles, este 25 aniversario es importante por la estrecha apoyo y la relación que el Gobierno de España, entonces liderado por el presidente González, quiso convertirse en un facilitador eficaz del proceso que se inició con el apoyo del secretario general de Naciones Unidas y luego en Chapultepec. El entonces candidato a la presidencia del Gobierno de España por el Partido Socialista, don Felipe González, a quien deseo felicitar por ser receptor del primer premio a la solidaridad, Beato Arnulfo Romero, empezó las negociaciones y a reconocer al FML como interlocutor en el marco del Congreso de la Internacional Socialista celebrado en 1980. Su apoyo, presidente, al proceso de paz fue siempre inequívoco. Y en agosto de 1981, el diario El País, que tan esencial ha sido para la creación de una ciudadanía democrática en España, en El País se expresaba su partido inequívocamente a favor de la declaración franco-mexicana que otorgaba el reconocimiento como beligerante al FMLN frente a otras tesis alineadas en torno a la Declaración de Caracas y que tenían posiciones encontradas sobre el conflicto salvadoreño. Una vez como presidente, usted siguió ejerciendo
un apoyo importante para lograr una salida al conflicto bélico, y a través de sus dos ministros de Exteriores, el recordado Francisco Fernández Ordóñez y Javier Solana, y también con un conjunto de funcionarios diplomáticos y del Ministerio de Defensa, que me honra hoy saludar aquí, el embajador Álvarez de Miranda, Yago Pico de Coaña, a la sazón director general de Iberoamérica. Y también el relator especial de Derechos Humanos, el profesor, el catedrático de Derecho Internacional, José Antonio Pastor Ridruejo, de quien me honró ser colaborador y discípulo. A través de nuestra Administración, del Ministerio de Exteriores y de nuestros equipos en Centroamérica, seguimos construyendo las relaciones sobre las bases que ellos crearon. Y ese apoyo se dio también en el ámbito de Naciones Unidas, en la 40 Asamblea General de Naciones Unidas, que presidió Jaime de Piniés, donde el presidente González recordó que los principales conflictos a los que se enfrentaba el mundo eran los de Oriente Medio y Centroamérica. Esta era la percepción española a mitad de la década de los 80 y este era el nivel de importancia política y diplomática que queríamos dar a la solución de las guerras y de los conflictos civiles iberoamericanos. En la primera cumbre iberoamericana de Guadalajara, en 1991, se adoptó una declaración de firme apoyo a la gestión mediadora del secretario general de Naciones Unidas. Para entonces, y desde 1990, España ya era parte del grupo de amigos del secretario general, junto con Venezuela, México y Colombia. Y a sus embajadores que están aquí, ha sido un orgullo en la inauguración del Parque de la Reconciliación hace apenas 2 semanas en El Salvador, ver ondear nuestras 4 banderas. Ahí seguimos, la parte española fue muy propositiva, la creación de una comisión de la verdad, y también nos involucramos en la creación y despliegue de ONUSAL, luego MINUSAL, con los generales Suances y Alejandre, que también están aquí presentes. Operación exitosa, como fue también la formación de la Policía Nacional Salvadoreña, que luego nos ha orientado en nuestras tareas de mantenimiento de la paz desde ese momento. Y hay que decir, en honor de la Policía Nacional Salvadoreña y de sus dirigentes, que en medio de una delicada situación de seguridad siguen teniendo un comportamiento íntegro y profesional por encima de muchos otros estándares que apreciamos en diversos países. Y entonces, bueno, pues esto es el recordatorio. Ustedes tendrán todos los interlocutores que a lo largo de la mañana van a poder explicarlo mucho mejor que yo. Y ahora tenemos cómo nos proyectamos hasta el futuro, porque no es solo recordar y conmemorar. Hoy El Salvador tiene un desafío, que es dar un paso más decidido, ambicioso en su desarrollo democrático y socioeconómico, para tener una sociedad más desarrollada, justa, igualitaria e incluyente. Los desafíos son varios, importantes, y ninguno sin duda es de fácil solución. Pero el espíritu de Chapultepec, el hecho de que estén aquí 2 representantes de quienes firmaron aquellos acuerdos y tiene que imponerse sobre la polarización política y sobre tentaciones y riesgos autoritarios de uno u otro signo o sobre cálculos electoralistas y coyunturales. La visión exclusivamente partidista no puede necesariamente garantizar el futuro del país. Estamos seguros de que va a ser importante ese diálogo y, una vez más, y a petición del presidente Salvador Sánchez Serén, a quien envío un respetuoso saludo desde aquí, hay unos buenos oficios que se han solicitado al secretario general de Naciones Unidas y que va a desarrollar sobre el terreno el embajador mexicano Benito Andión. Debo decir que nosotros tuvimos un candidato también cualificado, pero fue seleccionado el embajador Andión y él es nuestro mediador y a él le vamos a apoyar todo nuestro, como hice en una entrevista que mantuve con él hace 10 días. Queremos ser, como siempre, un aliado fiel, confiable y generoso para el pueblo salvadoreño y para su futuro. Estuvimos al lado hace 25 años. En estos 25 años, lo que son las relaciones culturales, económicas, políticas, no han hecho más que enriquecerse y ampliarse en muchos sentidos. Y yo creo que podemos hablar de una relación estratégica especial. Y finalmente, lo que cabe desear es en este diálogo iniciado al que vamos a prestar nuestro apoyo y estaremos a la orden, como siempre hemos estado, junto con otros socios iberoamericanos, que este diálogo les inspire el recuerdo de Monseñor Ellacuría y los mártires Lauca, que ese diálogo de paz y reconciliación es la última visita que hicimos estando en El Salvador, les acompañe en sus negociaciones y en su afán de reencuentro. En los muros de Naciones Unidas, en Nueva York, enfrente, hay un salmo del profeta Isaías que dice: convertirán sus espadas en arados
y sus lanzas en hoces. No combatirá más nación contra nación, ni se preparará más para la guerra. Un pueblo como el salvadoreño, que no hizo una paz de vencedores sobre vencidos, sino que fue capaz de convertir sus espadas en arados y sus lanzas en hoces, no puede fracasar en la nueva reconciliación, ni tiene por qué oír la voz de la discordia. Muchas gracias. Muy buenos días, excelentísimo señor secretario de Estado para la Cooperación hacia Iberoamérica, Fernando García Casas, y demás miembros del gobierno que nos acompañan. Excelentísima señora secretaria general iberoamericana, Rebeca Greenspan. Excelentísimo señor expresidente del Gobierno de España, don Felipe González. Excelentísimos señores embajadores y jefes de misiones diplomáticas acreditadas en el país. Señora diputada Nidia Díaz. Señor ex canciller de la República de El Salvador, Óscar Santamaría. Señores embajadores del Reino de España en El Salvador y de El Salvador ante el Reino de España. Honorables señores representantes de organismos internacionales, honorable señor director general de Casa América, honorables señores y señoras que nos acompañan, tanto del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador como del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. A los estimados señores que acompañaron el proceso de negociación y de implementación de los acuerdos de paz, el teniente general Víctor Suances, también al general del Ejército Luis Alejandre Sintes, a los respetables representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil. Quiero ocupar mis primeras palabras en este coloquio de conmemoración del 25º aniversario de los Acuerdos de Paz para trasladar en nombre del presidente Salvador Sánchez Serén la inmensa gratitud que El Salvador guarda hacia todo el pueblo y el gobierno de España por la franca amistad y solidaridad que nos han brindado a lo largo de tanto tiempo. Amistad y solidaridad que perduran con la mayor solidez hasta nuestros días. Hace 37 años, precedidos por medio siglo de autoritarismo militar, nuestro país empezaba a transitar por un duro conflicto armado interno que cobró la vida de decenas de miles de personas. Fue un periodo muy doloroso para nuestra historia, que con mucha voluntad de las partes enfrentadas, con el apoyo del pueblo salvadoreño, pero también con el apoyo de organismos y naciones amigas, logramos superar el 16 de enero de 1992 con la firma de los acuerdos de paz en el castillo de Chapultepec, México. Una de esas naciones que bajo los auspicios de la Secretaría General de las Naciones Unidas nos brindó su valioso acompañamiento fue precisamente España, cuyo gobierno estaba entonces bajo la conducción del expresidente Felipe González, quien nos honra hoy también con su presencia y a quien de manera especial expresamos siempre nuestro reconocimiento por su determinación para contribuir al proceso de paz salvadoreño. Eran años de muchas dificultades que requerían decisiones audaces, que requerían valentía, y el expresidente Felipe González, que siempre se ha caracterizado por esas decisiones audaces y valientes, acompañó el proceso de paz de El Salvador. Su aporte, como saben, no solo se limitó a la etapa de diálogo, sino que fue muy decisivo también en la verificación de los compromisos asumidos, con una fuerte participación española en la misión de las Naciones Unidas para El Salvador, conocida como ONUSAL, pero también con una fuerte participación española en los programas de reconstrucción y en los programas de creación de nueva institucionalidad como la Policía Nacional Civil. Sin duda, ese apoyo internacional fue uno de los factores claves para el buen resultado de la firma e implementación de los acuerdos de paz, que hoy día siguen siendo considerados como un importante referente internacional en materia de resolución de conflictos por la vía del diálogo y la negociación.
Por supuesto que es importante no perder de vista que los acuerdos tenían unos objetivos concretos en un momento concreto hace 25 años y que evidentemente no pedían prever los firmantes los desafíos que estaríamos enfrentando 25 años después de la firma de los acuerdos de paz. Estimados amigos y amigas, el paso que dieron los protagonistas de este importante capítulo de nuestra historia no fue sencillo. Hubo una gran componente de valentía, amor patrio, para movilizar a dos bandos antagónicos a sentarse y conversar sobre las posibilidades que existían de un futuro, no solo sin armas, sino también sin los irrespetos a los derechos humanos que se habían venido dando y con nuevos espacios para la participación política. Hoy, 25 años después de ese gran hito, aunque aún enfrentamos muchos retos y desafíos, creemos que El Salvador tiene mucho para sentirse orgulloso de su vida en paz y consolidación democrática. Tenemos mucho para sentirnos orgullosos que ningún salvadoreño o salvadoreña será perseguido jamás por sus opiniones políticas, que ningún salvadoreño o salvadoreña va a ser perseguido jamás por su participación en una determinada corriente política en nuestro país y que gozamos de un sistema de libertades que no teníamos antes de la firma de los acuerdos de paz. Como saben, se llevaron a cabo importantes reformas sobre las cuales no voy a profundizar porque aquí tendremos a dos firmantes muy acreditados para hablarnos de ese proceso y de las reformas que se lograron. Y es importante sí resaltar que ese acuerdo de paz es una política de Estado. Y hoy por hoy a ningún funcionario de ningún órgano de Estado o de ningún partido político se le ocurre, por ejemplo, desmontar toda esa institucionalidad que se logró con la firma del acuerdo de paz y que no contábamos hace 25 años. O por lo menos si a alguien se le ocurre, no lo dice en voz alta, porque son muy grandes los costos de desmontar toda esa institucionalidad que nos costó tanto precisamente. Hoy, por supuesto, tenemos otros retos que enfrentar para que El Salvador siga avanzando y sea ese país que soñamos, con bienestar, con mayor inclusión y equidad para toda su gente. Son retos cuya solución nos corresponde trabajar de una nueva etapa de entendimiento, honrando ese espíritu de apertura y de diálogo que nos dejaron como legado los firmantes de los acuerdos de paz. Por cierto, son retos nacionales y retos del entorno también, algunos retos del entorno que se antojan bastante retadores, bastante complicados, pero que vamos a hacer uso de todo el acopio de las fuerzas políticas y sociales de El Salvador para enfrentarlos. Y por eso, como bien lo dijo el presidente Felipe González aquel 16 de enero de 1992 en Chapultepec, la paz por sí misma no garantiza el progreso y el desarrollo, pero sin ella es imposible consolidar la democracia y estimular la economía. Es en la paz que se podrán crear las condiciones para el desarrollo político, económico y social y para los procesos de integración regional. Este justamente es el trabajo que hemos podido ir forjando en todo este tiempo de nuestra paz y es indiscutible que es un trabajo al que debemos dedicarnos permanentemente, respondiendo siempre en conjunto como sociedad a los desafíos de la realidad que la realidad nos impone. Hoy podemos andar de la mano ese camino con pleno respeto y sin miedo a expresar nuestras diferencias. Y con ese ánimo es que nuevamente, con el apoyo de Naciones Unidas y la participación de diferentes sectores, estamos impulsando un proceso de diálogo para una segunda generación de acuerdos sobre los grandes temas de país que hoy tenemos que atender. Es una ambiciosa apuesta que no sería posible hacer sin todo lo avanzado hasta ahora, y es entonces de ese proceso iniciado hace 25 años, con sus grandes logros y también con sus desafíos, que podemos conversar hoy. Por ello quiero agradecer que estén con nosotros algunos de los protagonistas, como los firmantes Óscar Santamaría, ex canciller de la República de El Salvador,
y Nidia Díaz, excomandante del FMLN y hoy diputada de nuestra Asamblea Legislativa. Y también quienes lideraron en los años 90 la División Militar de ONUSAL, Teniente General Víctor Swansen Pardo y el General Luis Alexandre Sintes. No quiero dejar de resaltar, además, la presencia del embajador Yago Pico de Coaña, que actuará como moderador de este coloquio, un diplomático de gran sensibilidad frente a El Salvador y a quien nuestro país mantiene en su más alta estima por toda su amistad y colaboración en aquel importante momento. Nuestro agradecimiento va igualmente al Ministerio de Relaciones Exteriores de España por acompañar este coloquio y por seguir dándonos muestras de fortaleza de esos vínculos que históricamente hemos tenido entre España y El Salvador. A la Casa América por acogernos siempre en este espacio y promover junto a nosotros esta enriquecedora reflexión que estoy seguro tendremos esta mañana. Por supuesto, a patrocinadores del sector privado también que se han unido a esta conmemoración, como Iberia y Telefónica, que nos están acompañando y que han sido vitales para la realización de esta actividad. A todos y a todas ustedes les agradezco infinitamente ese interés que siguen teniendo por El Salvador. Les diré que El Salvador sigue siendo una tierra muy dinámica, pero una tierra de paz, una tierra en la cual siempre hay una novedad al día siguiente que uno se levanta, pero una tierra también dispuesta a enfrentar esas novedades y esos desafíos que tenemos ahora, 25 años después de la firma de los acuerdos de paz. Muchísimas gracias, espero que este conversatorio sea un éxito, que pasen un feliz día y que Dios les bendiga a todos y a todas. Buenos días, muchas gracias, ministro. Es la segunda intervención que hago sobre El Salvador en pocos meses. La anterior lo recibí un inmerecido premio de Monseñor Arnulfo Romero. Ya entonces recordé las vivencias que me habían acompañado, quizás para sorpresa del embajador. Gracias por sus palabras, señor ministro, porque probablemente él no creía que hubiera estado tan próximo, tan implicado, y que incluso con la edad que tengo no me fallara la memoria. Eso que no tengo edad, pensaba, ya sí la tengo, para hacer memorias y tampoco para perderla. O sea, estoy en ese límite en el que todavía recuerdo las cosas. Por tanto, hace poco tiempo hablé extensamente de El Salvador, conmovido por ese premio, que lleva el nombre de Arnulfo Romero, que fue tan incomprendido por las autoridades religiosas, que no supieron medir su capacidad humanística, el dolor por el sufrimiento de su pueblo y su compromiso que llegó a costarle la vida. Pero más allá de aquellas palabras, cuando se hace un acto de esta naturaleza, con un seminario, con un conversatorio, se trata de conmemorar y a veces celebrar. En este caso, no solo necesitamos conmemorar, recuperar la memoria, sino que podemos decir con el señor ministro que debemos celebrar, porque fue un hito histórico Chapultepec, un antes y un después, la superación de un conflicto de una enorme dimensión para un país pequeño pero dinámico y fuerte como El Salvador, de una guerra civil atravesada por el conflicto este-oeste, que ya se nos olvida. Estas superpotencias que vivían aquel equilibrio del terror y que en el centro de las dos superpotencias el equilibrio conllevaba al menos la no actividad violenta, la paz, para entendernos, en el sentido de la no violencia, pero que en las zonas de rozamiento entre esos dos bloques se producían esos choques tectónicos que creaban muchísimo sufrimiento. En algunos sitios de África, pero sobre todo en Centroamérica, a la que prestamos mucha atención, soportó mucho esa zona de rozamiento entre la política de bloques. Yo acompañé ese proceso, es verdad, desde antes de estar en el gobierno, desde luego cuando fui responsable del gobierno, hasta la culminación. Y es verdad que tenemos motivos siempre de preocupaciones, ahora nuevas, y me referiré a ellas,
para no eludir las responsabilidades que nos caen, al menos desde el punto de vista de nuestra visión de lo que pasa. Asumí esas responsabilidades antes de estar en el gobierno, intentando evitar el agravamiento del conflicto. Ya conté anécdotas que sorprendieron al embajador de años 79, 80, 81, etc. Y después llegué al gobierno e intentamos todos los esfuerzos posibles para acabar con aquella guerra incivil en la que se había convertido El Salvador, hasta culminar en los acuerdos de Chapultepec, con algunas consecuencias más, entre otras la Comisión de la Verdad, que logró sus objetivos, porque en realidad los objetivos era esclarecer esa diferencia de relato, esclarecerla, pero sobre todo reconciliar y hacer de El Salvador un país que pudiera dialogar, costumbre que no tenía, ni durante las largas dictaduras, ni mucho menos, como es natural, durante la guerra. Y todavía hoy el empeño, como acaba de explicar el ministro, es el diálogo o comprensión del logos del otro, a diferencia del monólogo, confrontando los logos para saber cuáles son los puntos de acuerdo. Y esencia fundamental de la democracia, lo contrario del diálogo, perjudica gravemente a la convivencia democrática. Empezamos a verlo en Estados Unidos. Por tanto, ese esfuerzo de diálogo merece la pena ser retomado. Es verdad que la paz es la condición necesaria, no suficiente. Sin paz, lo demás no se puede conseguir. Y lo suficiente es intentar encontrar esas áreas de acuerdo que permitan que los intereses de El Salvador, los intereses generales, estén por encima de la confrontación partidaria. Ese área fundamental que hoy es más, hoy cuando hablamos aquí, habida cuenta de los acontecimientos internacionales, es más necesaria que nunca. Hoy es necesaria la unidad de El Salvador y la unidad no se impone, se consigue mediante el diálogo entre los salvadoreños. Y así lo acompañé hasta después, con un temor que expreso aquí para pasar a la otra reflexión mucho más de actualidad. El temor de que cuando se superan los conflictos en su fase más aguda, la fase de la confrontación bélica, dentro del contexto de la confrontación este-oeste, de la política de bloques, uno tiende a olvidarse, pero los problemas quedan pendientes. Algunos prestamos atención, y tenemos aquí algunos militares que lo saben muy bien, algunos de los problemas a los que los demás, digamos, prestaban menos, no solo por acompañar a Naciones Unidas en la verificación de los acuerdos de paz, sino intentando ver qué políticas permitirían las reformas institucionales que generaran un tipo de seguridad ciudadana, de policía, que tuviera hábitos completamente distintos. Por tanto, parte de nuestra cooperación se orientó, y una parte fundamental hacia eso, con ayuda de la Guardia Civil, con la presencia de militares. Claro, ¿cómo se podría hoy decir que la cooperación, para lo que era fundamental en El Salvador, tenía una parte importantísima de reinserción de gente que había vivido enfrentada y de formación profesional para instituciones que tenían que garantizar una convivencia pacífica con respeto a los derechos humanos? Da la impresión de que eso no forma parte de la cooperación. Sin embargo, presté atención hasta el último día de mi mandato a esa prioridad número 1, en la que sigo creyendo hoy, que era para El Salvador dotarse de instituciones que superaran tantos años de autoritarismo y de dictadura y después más de una década de una guerra, de unas consecuencias extraordinariamente graves para El Salvador. Bien, ese era el pasado. Tiempo para conmemorar, no dedicaré más tiempo a recordar aquello, conviene no olvidarlo. Es terrible la pérdida de la memoria histórica, hay que mantenerlo vivo, y tiempo para celebrar. Celebrar porque se consiguió, porque no ha habido marcha atrás, lo cual no significa que el país esté exento de tensiones. Y tiempo para analizar el presente, los nuevos desafíos, como decía el ministro. De algunos nos cuesta trabajo hablar, y ahora hay un desafío emergente, se llama Trump. En El Salvador
6 millones y pico de habitantes, 2 millones y medio en Estados Unidos, bajo el amparo cariñoso, tolerante, incluyente del presidente Trump. Y bueno, verán, he estado muy preocupado en los momentos antes de la elección americana, que naturalmente sigo con absoluto respeto, porque trataba de afirmar algo que hoy quiero recordar en público. Cuando todo el mundo pensaba que no iba a ganar, yo afirmaba, no importa, ya ganó aunque no ganara, porque ya consiguió algo que es lo que más, como primer paso, más me preocupa, es fracturar a la sociedad americana, no digo en dos mitades, en más, no es posible más mitades, en más grupos que han convivido durante muchos años, que no se reconocen entre sí, que se excluyen con un absurdo, anticuado, y no quiero decir cuántas cosas más, supremacismo blanco. Por tanto, ya entonces, antes de la elección, decía, bueno, esa fractura ya se produjo. Después de la elección, todo el mundo ha esperado, por eso digo, tengo una cierta tranquilidad de espíritu cuando digo estas palabras, porque he estado perturbado por las reacciones en el momento del resultado electoral y después. Reacciones que me parecían absurdas. Todo el mundo esperaba, o mucha gente esperaba, que Trump hiciera lo contrario de lo que decía que iba a hacer en la campaña electoral. Lo cual es una doble contradicción en sus propios términos. Parecía que lo lógico era esperar que lo que decía en la campaña electoral, que no es un proyecto de país, son pulsiones, más que proyectos de país, son ideas tuiteadas en este nuevo lenguaje que parece que condensa lo que puede ser nada más que el proyecto de un país tan complejo como Estados Unidos, con responsabilidades globales. Bueno, todo el mundo esperaba eso, pero es que llegó a la Casa Blanca y todo el mundo esperaba que una vez que llegara a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, con la teoría de la compensación de poderes, no sé qué, iba a hacer lo contrario de lo que decía que iba a hacer. Pero lo que ha hecho son 17 órdenes ejecutivas en 9 días, teniendo la Cámara Baja y la Cámara Alta, o sea, el Senado y la Cámara Baja, con mayoría a su favor, republicana. Obama hizo 16 órdenes ejecutivas en 2016 porque no tenía mayoría en ninguna de las cámaras y obstaculizaban con ese desarrollo, porque la cosa no es nueva, por esa alteración que se ha ido produciendo en la política de Estados Unidos y en general, que es la sustitución de la democracia por la vetocracia, que es lo que dice este tipo que me opongo, diga lo que diga, con carácter previo. Bueno, pues en un año ha hecho 16 órdenes ejecutivas Obama, cosa por la que le acusaba al Partido Republicano de estar gobernando autoritariamente, porque no contaban con las cámaras. Y vemos que en una semana el presidente Trump ha hecho 17. Cuando termine el año, nos llaman la atención los pequeños detalles. Intentamos situarnos, digo, porque en realidad, si hablamos de El Salvador como si hablamos de México, que aparece como el más agredido, ha declarado adversarios globales a China y a México, y ha empezado por México. ¿Por qué será? Declarar la solidaridad con México es declarar la solidaridad con nosotros mismos y con la mitad de la sociedad americana que se está rebelando contra esas políticas. No cometamos errores. No cometamos el error de hacer política antigringa, demasiado antiguo. Veamos cómo, de verdad, cómo se responde a políticas radicalmente equivocadas que van a tener consecuencias, sin duda. Analizaré solo regionalmente Pondré sobre la mesa 2. Consecuencia número 1, la fractura interna de la sociedad americana, que a diferencia de la época de las persecuciones macartistas, no ha esperado 10 años a responder a esas fracturas discriminatorias.
No, 24 horas he esperado. Y a las 24 horas han dicho, por aquí no vamos. Esto no puede ser. Esta política de xenofobia, de discriminación, de supremacismo blanco, no la vamos a tolerar. Por tanto, hay una reacción, una vitalidad de la sociedad americana que si nos confundimos desde fuera, si no la apreciamos y valoramos en todo lo que significa, no estaremos haciendo una crítica a las políticas a la que tenemos absoluto derecho del presidente Trump o su nueva embajadora Rebeca ante Naciones Unidas. Se ha cogido la libretita y el bolígrafo para anotar a aquellos países que se opongan a las políticas que impulse Estados Unidos en Naciones Unidas, pero de hecho así, esa ha sido su presentación. Apuntaremos en una libreta. Y la verdad es que veo todavía demasiada cobardía internacional para no responderle, señora, apunte lo que quiera. Se dice que van a defender los intereses de Estados Unidos, nosotros vamos a defender nuestros intereses. El problema es definir cuáles son nuestros intereses. Porque, en primer lugar, verán lo que les digo, este señor va a gobernar 4 años. Parece lógico, no sé si otros 4. En estos 4 años, Estados Unidos dejará de ser una potencia global. Y por mucho gasto de armamento que haga, dejará de ser, en ese caso, el líder, la potencia hegemónica o el líder del mundo. Porque no es compatible con el aislacionismo tener una potencia global del mundo. Nos quiere llevar a un orden pre-Primera Guerra Mundial, de zonas de influencia, de políticas de dispersión. Pero no es... Verán, le diré un argumento que no se usa en estos foros. No es una potencia global, va a dejar de ser una potencia global, porque ni siquiera comprende cuál ha sido el cambio de las empresas multinacionales de hace 50 años a las empresas globales de hoy. Aquellas empresas multinacionales se quedaban con mercado y no le importaba que hubiera proteccionismo. Las grandes empresas globales de hoy, algunas reacciones empiezan a producirse, habrá más, son empresas, digamos, que se dirigen a un mercado que es el mundo y buscan economías de coste en otro espacio que es el mundo. Entonces, claro, por no señalar a Estados Unidos, IKEA diseña en Suecia, produce en 54 países y vende en todo el mundo. ¿Buscan economía de costes? Claro. ¿Hay detrás de eso una llamada de atención de que hay que intentar hacer gobernable la globalización, no oponerse a un fenómeno histórico que no tiene vuelta atrás, para que haya un equilibrio entre ese desarrollo de la economía global y una mayor igualdad en la distribución de los beneficios de la economía global? Sin duda hay que repensarlo. Pero lo contrario de lo que se puede hacer como potencia global o como potencia hegemónica es el aislamiento, el proteccionismo, el cierre de fronteras, aunque produzca esos efectos en Wall Street tan típicos de subidas viendo beneficios inmediatos. Por tanto, el primer perjuicio de la política, a mi juicio, de Trump, se producirá en Estados Unidos. No se verá en el primer año o en el segundo año. Se verá antes de que acabe su mandato. Y tenemos que estar atentos a eso. El perjuicio más allá del económico, más allá de ese, de la nueva carrera de armamento que se va a provocar, etcétera, etcétera, el perjuicio es el perjuicio de la cohesión social, de la convivencia democrática en el seno de Estados Unidos. No quiero relatar las medidas, todas las medidas merecerían calificativos gruesos. Ni siquiera quiero emplear calificativos gruesos, porque habría que llegar al ditirambo. Porque realmente para calificativos gruesos nadie va a competir con Trump. Nadie. Él los conoce todos, los que nos conocen son los demás. Él los conoce todos y los va a emplear todos. Desde la arrogancia de creer que Estados Unidos está a su servicio, no él al servicio de Estados Unidos, lo contrario del discurso, y que el resto del mundo también. México además va a pagar el muro. Y nos vamos a enredar ahí en quién paga el muro o quién no paga el muro. No, ese no es el debate. No hay ningún muro posible,
Ninguno, aunque haya un muro material. No. Verán, este es una derivación histórica. China empezó a dejar de ser relevante hace 6 siglos cuando abandonó todos sus proyectos de navegación, por favor, en naves que eran 7 veces más grandes que las naves que emplearon Colón y compañía para cruzar el Atlántico. Cuando abandonó ese proyecto y construyó la muralla, China empezó a decaer, más o menos. Ahora los procesos se aceleran mucho más. ¿Y qué pasa con América Latina? El Salvador, hablamos de México, pero Salvador, Guatemala, Honduras, América Central, América Latina, con estas políticas de aislacionismo, de proteccionismo, de negación de una realidad que es una realidad, curiosamente, ¿cómo calificar ese tipo de políticas que a veces incluyen a sectores de izquierda o de derecha? No importa, son políticas, en el sentido etimológico del término, por favor, reaccionarias. O sea, las políticas están en contra de la evolución de los acontecimientos y se producen en todo el espectro ideológico y se suman por eso. Y claro, ¿por qué menciono específicamente a El Salvador? E insisto en mi solidaridad con México frente a esa arremetida inaguantable, porque es xenófoba, racista, menosprecia a los mexicanos. Bueno, la verdad es que no tiene ni idea de lo que es México, del orgullo de México. No tiene ni idea de lo que significa eso. Y yo temo más una reacción de orgullo exagerado, no de orgullo necesario, porque México va a ser una sociedad, es curioso, muy dividida, muy fraccionada por enfrentamientos políticos y muy cohesionada en el tema de México. México es lo primero, atención, esto no ha hecho más que empezar, se están equivocando gravemente. Yo quiero mostrar algo que no sería necesario porque me conocen los amigos mexicanos, mi plena solidaridad con México. México, que fue el país de acogida de los que huían de las listas negras del macartismo, en Morelos, en Cuernavaca, en tantos sitios de México. Ese fue el país de acogida de los americanos que creían en la libertad, que no creían en ese sectarismo ideológico, la satisfacción de oír al canciller. Tenemos que defender esa idea en cualquier lugar donde esté en peligro, canciller. En El Salvador nunca se va a meter en la cárcel a nadie por sus ideas políticas. Ojalá lo pudiéramos decir de todos los países de América Latina y todavía estamos viendo brotes de regresión en ese respeto a las libertades que son muy delicados. Por eso me produce especial satisfacción oírlo. Esa es la esencia de la convivencia democrática. Y cuando alguien pierde la libertad por razones de conciencia, porque discrepa del gobierno o del régimen, el régimen deja de ser democrático y tiene una deriva autocrática. Y eso no tiene color. Uno de los alivios que me produjo el triunfo de Trump, parece contradictorio, es que ya no tengo que explicar en América Latina, cuando se habla de la amenaza de los populismos, es que los populismos no son de izquierda ni de derecha, son populismos. Ya no necesito explicarlo. En América Latina hablar de populismo es fijar la mirada en la izquierda. Dice, bueno, yo digo, no, que hay un populismo por lo menos tan malo o peor, que es el de derecha. Pero hay algo más serio que nos tenemos que preguntar, señor ministro, queridos amigos. ¿Qué estamos haciendo mal? Las fuerzas que han articulado la centralidad democrática de la democracia representativa para que el espacio de eso que llamamos populismo se amplíe tanto y llegue a contaminar incluso a un gran país, más allá de cualquier otra consideración, como Estados Unidos. Algo estaremos haciendo mal. Por tanto, yo antes de empezar a descalificar los populismos, quiero acompañar la reflexión de en qué nos estamos equivocando. ¿Por qué estamos tolerando que crezca la desigualdad
en el modelo económico-financiero de la globalización, porque no atendemos que en lugar de estar en contra de la globalización, lo que hay que hacer es estar en favor de una globalización que beneficie a todos. Bueno, por tanto me preocupa, empezando por Estados Unidos, créanme, el punto de inflexión de la decadencia como potencia global de Estados Unidos lo introduce Trump, no es su intención, claro, no, es inexorable, es su torpeza, no su intención, la que va a llevar a Estados Unidos a perder eso. Como le dicen los señores de Google, dicen, oiga, por favor, ¿y qué hago yo con el tipo más brillante que tengo que resulta que es hindú o es de religión musulmana? ¿Qué hago con él? ¿Lo tengo que meter en una mazmorra o cómo es? ¿Cómo es esta historia? Por tanto, esa es la primera reflexión. Me preocupa más el aspecto de la pérdida de espacios de convivencia en un país que ha sido siempre tenso, un país de inmigrantes, un país lleno de minorías, hasta el punto de que ninguna minoría es la mayoría. Por tanto, o conviven las minorías o se fractura el país en tantos pedazos como temo que está fracturándolo este tipo de políticas. Y hacia el sur, señora embajadora de México, queridos amigos, nos da todavía miedo intentar ponernos de acuerdo. Tenemos que ganar el máximo y lo más rápidamente posible de autonomía para el proceso de toma de decisiones en la relación con Estados Unidos. No confrontar con Estados Unidos, confrontar con las políticas equivocadas del presidente de Estados Unidos. Estados Unidos es mucho más y llegará mucho más lejos, mucho más cerca que lo que representa el presidente de Estados Unidos. Pero tenemos que confrontarlas. No podemos estar toda la vida de apaciguadores, ya se le pasará. Como en algún momento le oí decir a Slim, dice, bueno, una cosa es ser borracho y otro cantinero. Bueno, ya es el dueño de la cantina, pero no se le ha pasado la alcoholización en la que estaba, por tanto se va a beber la cantina. No va a estar de la parte de allá del mostrador. Parece irrespetuoso. No, esto no es un lenguaje irrespetuoso. Al contrario, voy a cuidar de no ser muy irrespetuoso porque las cosas que se me ocurren son terribles. Pero tampoco para caer en su lenguaje, que me parece de los peores reality shows en términos de saciedad y de simplificación de la complejidad. Por tanto, tenemos que reaccionar. Dice, bueno, se han metido con los mexicanos, pero bueno, son los mexicanos. No. Hay 2,5 millones de salvadoreños, un paisito de 6 millones y pico, 2,5 millones en Estados Unidos. Son 4.000 millones de dólares de remesa. Seguramente los mirará como ciudadanos americanos el señor Trump y sus decisiones políticas. Entrará en adoración. Son muy trabajadores. Y así podíamos hacer un suma y sigue. Será el momento en que América Latina, que no lo ha hecho hasta ahora, a pesar de que hay muchos discursos de integración y de cohesión, por lo menos vaya a la siguiente reunión del G20, que tiene 3 representantes, con una posición común, que defiendan los valores y los intereses, en ese orden, de América Latina. Porque no solo están en juego los intereses, por favor, están en juego los valores de la convivencia internacional. Claro, les llega menos de cerca a Europa, pero es que en Europa tenemos exactamente el mismo problema. Resulta que se mete en el escenario un macho alfa y hay 2 reacciones, apaciguadores y pequeños machos alfa que tratan de imitarlo. Eso no es una cuestión de género, pues también hay hembras alfas queriendo hacer eso. Y en medio, poca gente, debo decir, Angela Merkel, calma, por aquí no van a ir las cosas, yo voy a defender lo que tengo que defender, etc. Pero una Europa, en la fase más débil de todas sus cuádruple crisis económico-financiera mal resuelta, de refugiados mal resuelta, de Brexit sin resolver, y ahora de Trump que dice, no más Brexit, otros más, no es tal. Atención, no quiero extenderme a Europa, por eso me quiero quedar cerquita, en América Latina. No es la respuesta de El Salvador, que también
es la respuesta de América Latina. No es ni siquiera la respuesta de los países de Centroamérica o de México, que es la primera frontera de esa línea de discriminación y choque absurda, sin ningún fundamento. Vamos a ver, ni siquiera en términos de eficacia, a pesar de que se reparten por ahí, las políticas que decidan van a servir para nada. En términos de eficacia. Muchas veces digo, bueno, pasan mucho más inmigrantes en aviones que por tierra. Mucho más. Y esto lo pasan porque hay una demanda en la otra parte, pero bueno, eso es lo de menos. Me quedo en la parte inicial. Quiero que sepáis que mi solidaridad, largo tiempo experimentada con El Salvador y con su conflicto, es mi solidaridad de hoy para defender a México o a Salvador de esa política agresiva, xenófoba, despreciativa, que no podemos tolerar. Y como no podemos tolerar, tenemos que sumar nuestras voces a las voces que vemos en los aeropuertos de Estados Unidos diciendo que no. Bueno, aunque se arriesgue la fiscal general a que la echen con una orden ni siquiera ejecutiva, da igual, esto va a pasar. Porque en el fondo de nuestros problemas, de la crisis de gobernanza, la democracia representativa, hay un elemento enormemente importante que solo quiero dejar en esta reflexión sobre la mesa: la anomia, la pérdida de respeto a la ley, a la legalidad, a la normatividad. Pensar que cada uno puede hacer lo que quiera y muchas veces con una razón aparentemente democrática. El respeto a los demás, en el caso de Estados Unidos, no es el respeto a las minorías, por favor. El respeto, en todo caso, en voto popular, a una mayoría de 2.900.000 votos más que ha habido por la candidata alternativa. Pero da igual, aunque no hubiera sido así, que no importa. El respeto al otro, a las minorías, dentro de la legalidad. El respeto a la legalidad misma, incluso cuando se propone uno cambiarla, tiene que ser por los cauces ordinarios. No puede uno sentirse por encima de la ley. Bueno, el gran peligro de este señor es que se siente por encima de la ley. Y les digo, ¿sería difícil combatir si tuviera un proyecto de país? Sí, pero no lo tiene. Por eso hace todavía más difícil combatir eso. Tiene un impulso de rearme. Amenaza como la embajadora con la lista negra, él amenaza con que tiene el arma nuclear. Revísenme, que yo nunca me he enterado bien de eso, cuántas tenemos, cuántas más hay que desarrollar. Y dice, bueno, y si están ahí y algún día hay que usarla, la uso, para que vayan los demás poniéndose en orden. Siento deciros que me acuerdo a veces de Carlos Fuentes y de la silla del águila, no en 2020, sino en 2017. Les ruego que lo reflexionen, porque es interesante, claro, era imposible cuando Carlos Fuentes hace la silla del águila adivinar que no iba a ser Condoleezza Rice, la presidenta de Estados Unidos en 2020, que iba a ser Donald Trump, pero parte de las cosas de ruptura, de desconexiones, de aislamiento, de vuelta al pasado, ya están en esa novela de Carlos Fuentes, tan añorado y tan querido, y que provocó reacciones muy encontradas en México. Bueno, El Salvador, siempre lo he dicho, es un pequeño gran país, fuerte, dinámico, con una capacidad de trabajo y de iniciativa extraordinaria. En ese sentido, ese pequeño gran país es invencible. Si además fundamenta su convivencia en el diálogo y en un desarrollo incluyente, será fuerte, muy fuerte, para resistir todos los embates. Y además se hace una política regional, por favor, de acuerdo entre todos. Pensar que uno se puede poner detrás de la esquina, porque ahí no se lo ve, que ahora el foco está puesto en México, pero yo estoy allí en un rincón y no se me ve, o estoy mucho más abajo y tampoco se me ve. Es peor que un error, es una estupidez. Por tanto, hay que analizar las consecuencias de lo que tenemos, de lo que se nos viene encima. ¿Por qué digo que me siento aliviado? Porque si esto que estoy diciendo ahora lo hubiera estado diciendo solo hace un mes, todo el mundo me hubiera dicho, hombre, hay que esperar, hay que ver que esto no va a ser lo mismo a partir del día
del primer día de mandato. Y yo entonces decía, sí, va a ser lo mismo, pero peor. No, ya verás cómo no. Tal. Bueno, ahora ya no lo tengo que explicar. Es como sí. Es que en 10 días este señor ha dejado claro cuáles son sus pretensiones. No su proyecto, sus pretensiones. Entonces quiere liquidar a Europa, es obvio. Quiere liquidar las relaciones transatlánticas, que yo pretendía que fueran norte y sur del Atlántico, por tanto integrando a América Latina durante tantos años. Quiere liquidar lo que queda dentro del desorden internacional, de un mínimo orden, de una mínima política de valores, y veremos lo que pasa. Pero el veremos lo que pasa no es suficiente para los responsables políticos. Los responsables políticos tienen que anticipar lo que va a pasar con posiciones que sean serias. Los que creen que son mucho más hábiles por ser prudentes se equivocan, porque enfrente se va a entender la prudencia como sumisión o como miedo. Y por lo menos mi voz estará con América Latina y con la Europa en la que creo, frente a la sumisión y frente al miedo. Gracias.